Muy buenas tardes. Respecto a la noticia de que el señor ministro de la Defensa Nacional espera los informes de inteligencia para saber si se sigue dando protección de seguridad al expresidente de la República, Rafael Correa, debo hacer algunas consideraciones. La seguridad del presidente, vicepresidente, que fue dada mediante decreto ejecutivo de última hora, con el número 1369, implica de que se debe dar una seguridad solamente de ser necesario. Y vamos a hacer un análisis respecto a este decreto. El artículo único indica de que se debe proporcionar, y entre comillas lo pone, de ser necesario. Aquí hay una condición, de ser necesario. No podemos olvidar de esta condición del decreto ejecutivo del mismo presidente, expresidente. Dice, proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos por periodos de 1 año y 6 meses respectivamente. Los plazos que se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto. Teníamos una Dirección Nacional de Inteligencia que debió haber hecho un seguimiento y debió haber hecho ya un informe mucho más antes, indicando si esa seguridad que se le estaba dando al presidente, al expresidente, era o no era necesaria. Deberá haber. Y si no la hay, bueno, necesitamos ese informe. ¿Quién debe elaborar ese informe? Inteligencia. Se entendía que era el ministro coordinador de seguridad. Ya no existe. Hoy esa función se le ha dado al señor ministro de la Defensa Nacional. Pero el informe que vaya a salir ahora, ¿bajo supervisión de quién está? Esperemos que ese informe de inteligencia sea un informe de carácter independiente, que no sea ordenado, al menos por el jefe del Comando Conjunto, que le debe mucho, y en agradecimiento a su ascenso a jefe del Comando Conjunto, dado por el expresidente, no vaya a hacer que influya en que ese informe de inteligencia indique de que se necesita de una extensión en la protección presidencial y que el Estado siga gastando recursos para que el expresidente ande paseándose por el exterior, haciendo campañas en contra del mismo gobierno. Pero pasemos a analizarlo. ¿Cuál es la obligación del Estado ecuatoriano? La Constitución de la República, en el artículo 3, dice son deberes primordiales del Estado. Y en esta le indica, en el numeral 8, garantizar a sus habitantes, escúchese bien, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Cuando la Constitución nos dice garantizar a sus habitantes, nos preguntamos, la seguridad que le está dando el Estado al expresidente ¿corresponde a un habitante del Ecuador? Pues no. Ni el decreto ejecutivo se refiere a que esa seguridad tenga que extrapasar las líneas fronterizas. Si algún temor tiene el expresidente, ese temor debe radicarse aquí en el país. La seguridad debe ser
dada aquí en el Ecuador. ¿Cuál es la inseguridad que puede tener en Bélgica, en Brasil, en Cuba, en Venezuela? Analicemos. ¿Por qué se tiene que seguir brindando seguridad? La Constitución de la República lo habla expresamente. El Estado está obligado a dar una seguridad integral a sus habitantes. Y el expresidente no habita en el Ecuador. Ese decreto ejecutivo 1369, que fue de última hora y a su completo interés, no se refiere a dar seguridad fuera del país. Si hacemos una interpretación gramatical, como es en el derecho público, debemos referirnos a lo gramatical. Es a una protección de carácter interna del Estado ecuatoriano, no a nivel externo. Si hacemos una interpretación deontológica del deber ser de la ley, de la norma, igualmente nos lleva a que esa protección debe ser dentro del país. Sus enemigos los debe tener aquí adentro, no fuera del país. A sus hijos que estudian, me parece que en Francia, a su cónyuge que no se sabe dónde vive, bueno, simplemente, señor ministro, creo que si hay un informe sin presiones que provenga de personas independientes, ese informe dirá de que al expresidente no le hace falta protección fuera del país. La protección que le puede dar el Ecuador está igualmente delimitada en nuestras normas, en nuestras leyes. Si él viene al país y necesita de protección para que no se le ataque, perfecto, que la entregue la Policía Nacional. Y cuando esté preso, el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, creo que le dará la seguridad correspondiente y la que se merece, como ciudadano ecuatoriano. Pero por favor, los ecuatorianos pedimos y clamamos de que en este estado de austeridad ya no se gasten los recursos en una seguridad que lo que hace proteger a un presunto delincuente, y que las leyes del Ecuador ya se encuentran investigando. Gracias.